Le ofrecemos a Dios la ofrenda de nuestros labios, de nuestros corazones. Le ofrecemos a Dios celebración con alegría, con gusto, porque Él es bueno en gran manera. Y ahora apartamos este tiempo porque es importante centrarnos en lo que Dios dice. Vamos a orar. Padre, en tu presencia oramos que tu Espíritu Santo ilumine la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Que tus palabras sean vivas, poderosas. Tu palabra es espíritu y es vida. Y oramos en el nombre de Jesús, que tu palabra hoy alimente nuestro ser, renueve nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, y avancemos en todo lo bueno, en todos tus planes, en todo el misterio que tú has preparado para este tiempo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Tenemos un día hermoso para estudiar la palabra del Señor. Tenemos una oportunidad para rogar que el Espíritu Santo nos hable a nosotros. Les recuerdo, en Jeremías 31 dice el Señor que escribirá en un nuevo pacto, escribirá su palabra en la mente y en el corazón. Entonces son dos lugares donde la palabra de Dios trabaja. En nuestra mente, cuando hacemos el esfuerzo de estudiar, de concentrarnos, de poner atención incluso a cada palabra, cada línea de la Escritura, y cuando la palabra y el Espíritu operan en nuestro interior de tal manera que tenemos luz, entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Estamos en un punto donde la Escritura dice, libro de Efesios capítulo 3, que la iglesia tiene una tarea, que la iglesia debe anunciar o proclamar o declarar como una sentencia legal la infinita sabiduría de Dios. Es como el que tiene la autoridad, la legalidad para hacer una declaración. Hace un momento cuando empezamos había un accidente y estaba ahí la policía, el tránsito, la ambulancia. Ellos son las únicas personas que tienen la legalidad para intervenir en ese asunto. Todos nosotros pudiéramos querer ayudar, pero las personas que tienen autoridad son los policías, los agentes de tránsito. Nosotros vamos a leer en Efesios capítulo 3, el versículo 8, donde el apóstol Pablo dice que él es menos, así dice la versión Reina Valera 60, que él es menos que el más pequeño de todos los santos. Pareciera que está exagerando, pero la verdad es cuando uno ve la vida de Saulo, él era un hombre bastante humilde. Dice, sin pretensiones, yo soy el menos, el más pequeño de todos los santos. Sin embargo, se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles, dice él, las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable es que no se puede conocer. Sin embargo, dice él, yo anuncio las riquezas de Cristo, lo que Cristo le ha dado a la iglesia, y dice, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio, cuál es la administración del misterio, que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Nuestro énfasis está en el versículo 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios, ¿de qué hablamos? De la
infinita sabiduría de Dios. Infinito es que no tiene un fin, que no tiene un límite, que no tiene un punto a donde esto se acabe. Y dice que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿cómo? ¿O por medio de quién? Por medio de la iglesia. ¿A quién le notifica? ¿A quién le da a conocer? ¿A quién le pronuncia esta sabiduría de Dios? Dice, a los principados y las potestades en las regiones celestiales. Esto es, dice el verso 11, conforme al propósito eterno. Es un propósito que Dios tenía desde la eternidad, que esto fuera así, de esta manera. Que se llevó a cabo, este propósito eterno, que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. He leído la Biblia por años y he leído este pasaje por años, y sin embargo cada vez que lo leo debo ir muy despacio e ir palabra por palabra para tratar de esforzarme en comprender con la capacidad de mi mente qué es todo lo que está diciendo. Porque esa es nuestra parte en Efesios capítulo 3 del 8 al 11. Es nuestra parte. Lo que a nosotros nos corresponde es leer, escudriñar, poner atención, tomar nuestras notas, usar una Biblia que nos ayude, que nos apoye para entender. Una Biblia de estudio es importante porque tiene anotaciones de otras personas que han hecho un esfuerzo por entender más la Escritura y entonces nos facilitan la comprensión. Algunas versiones, en el versículo 9, donde dice la dispensación, usan la palabra la economía, porque es la palabra en el hebreo, la economía del misterio. Es la administración del misterio que por siglos ha estado oculto, a fin de que esta sabiduría de Dios ahora sea dada a conocer a los cielos por medio de la iglesia. Así que esto es lo que vamos a estar estudiando en estos días. Nuestros pensamientos se van a enfocar en las diferentes maneras en que nosotros cumplimos con lo que Dios espera de nosotros. Ahora, si nosotros pensamos por un momento, ¿por qué la iglesia tiene esta tarea? ¿Por qué la iglesia le tiene que decir a los ángeles en los lugares celestiales que Dios es grande, poderoso y sabio? Y ahorita lo vamos a estudiar. ¿Cuál es la razón por la que el Señor nos ha dado a nosotros participar de esto? Porque lo que leímos es que hay un misterio que solo puede ser conocido por revelación, porque el Espíritu Santo nos lo haga entender. Por ejemplo, Saulo era un judío. Él conocía las Escrituras, las tenía memorizadas. Las Escrituras a Saulo le decían que había un Mesías. Sin embargo, cuando le dijeron que Jesús era el Mesías, él reaccionó muy negativo. Él pensó que eso era un engaño y consideró su deber acabar con los cristianos. Pero en el camino, cuando iba a Damasco, el Señor se le apareció. Entonces Saulo tuvo no solo un entendimiento en su cabecita, sino que tuvo un impacto en su espíritu. Esas verdades que están en la Biblia y que nosotros las oímos, corremos el peligro a veces de que eso solo quede en el nivel de nuestra mente y no pase nada en el corazón. Vamos a leer, aquí tenemos en este mismo capítulo, en los primeros versículos, los primeros 4 versículos, capítulo 3 de Efesios, dice Pablo: por esta causa yo, Pablo,
prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración, aquí está la economía, la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Yo he recibido de la gracia de Dios para compartirle a ustedes. Y atención al versículo 3, porque dice que por revelación. No es que Pablo tenía una mente brillante, que él era muy estudioso y él conocía todas las escrituras. Más bien él aclara, nos dice que por revelación me fue declarado este misterio. Fue un acto de Dios de una manera sobrenatural, hacerme entender en mi corazón, en mi interior. Miren, disculpen el ejemplo, tal vez no es el mejor. Todos nosotros sabemos que nos vamos a morir, ¿sí o no? ¿Lo saben? Si alguien decía, no, yo no quiero oír eso, no me gusta oír eso, bueno, es un hecho, es una verdad, todos vamos a morir. Pero es diferente cuando una persona va al hospital y le hacen unos estudios y le dicen, Señor, le quedan 3 meses de vida. Eso es diferente. Porque todos sabemos que vamos a morir. Todos aquí en la cabecita sabemos. Pero cuando alguien la tiene tan cerquita, entonces despierta. Despierta para decir, entonces ya no tengo tiempo, entonces no llego a la Navidad, entonces no voy a cumplir años en el próximo año. Porque ahora hay un entendimiento diferente. Pero todavía ese entendimiento está en el nivel mental. La Biblia sí nos enseña en la mente. Y toda una instrucción en la Escritura está para que nosotros la estudiemos, la meditemos, la memoricemos, la creamos, pero que eso mismo, dice el Señor, lo va a escribir en nuestro corazón. Pablo entonces dice, si ustedes han oído de la administración de la gracia que Dios me ha dado para con ustedes, que el Señor por revelación, esa es una palabra que nosotros no podemos causar, solo el Espíritu Santo nos puede hablar, solo Él puede tocar, impactar nuestra mente, nuestro corazón. Ninguno de nosotros lo podemos hacer. Los padres nos podemos desgastar con los hijos y decirle, no hijo, no hagas eso, no te vayas por ahí, eso no es lo mejor hijo, eso no debe ser para ti. Y sin embargo los hijos se agarran ese camino. Llega un momento que cuando topan con la pared, entonces ¿qué dice? Ya entendí. Yo les he platicado que cuando yo era niño nos mandaban a la escuela, así que teníamos zapatos para ir a la escuela. Era un niño y tenía que caminar varias cuadras, y en el camino, todos los días de escuela yo tenía una tentación. Quería meter un gol con las piedritas que me encontraba en el camino. Entonces cuando yo iba para la escuela, yo miraba la piedrita y me imaginaba que la iba a lanzar hacia un portero, y entonces yo iba con mis libros y ¡gol! Y agarraba otra y ¡gol! Y cuando yo llegaba de regreso a la casa, nuevamente venía haciendo eso. Cuando llegaba, mi mamá me miraba y me decía, ¿por qué has pateado las piedras en el camino? Yo estaba sorprendido. Recuerden que era un niño y estaba sorprendido. ¿Cómo mi mamá lo sabe? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabía? Me miraba los zapatos. Crecí y hasta de vez en cuando todavía. ¿Creen ustedes que yo entendí a mi madre, a mi papá? Ellos me decían, cuida tus zapatos. Cuida tus zapatos. ¿Creen ustedes que al día siguiente yo dejaba de patear las piedritas? No.
como decimos, el 20 me vino a caer cuando tuve a mi hijo. Y le miraba los zapatos y le decía, ¿has estado pateando las piedras? Y él abría los ojos también, y yo así me sentía yo, que abría los ojos sorprendido. Dije, ¿cómo? Tal vez nunca aprendí que debería cuidar mis zapatos. Ahora le trato de enseñar a mi hijo que él cuide sus zapatos. ¿Cuántas cosas sí las sabemos, pero no nos cambian, no nos transforman, no hacemos nada diferente? Sí las sabemos. Todos sabemos que Jesús murió en la cruz, que resucitó. Pero Pablo dice, un misterio que Dios me reveló a mí. Misterio, dice, que antes, ¿verdad? Esto no era conocido de todos. Y él dice, como antes lo he escrito brevemente, y esa carta o esa escritura la iglesia no la tiene. Si ustedes leen, dice, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de quién. Ahora habla del misterio de quién. Efesios 3, 4. Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora lo llama el misterio de Cristo. Les voy a explicar el significado de la palabra misterio en la Biblia. Se usa misterio, aunque la palabra da más en el Antiguo Testamento, da la idea como de algo secreto. Casi no usa la palabra misterio, se traduce en español misterio, pero el origen de la palabra significa algo como atenuar, como bajar la luz, como disminuir el conocimiento. Hay unas luces que son especiales, tienen un aparatito que puede regular la intensidad de la luz. La luz se puede poner muy brillante o puede ponerse más romántica, se baja un poquito esa intensidad. Y la palabra en el hebreo significa como atenuar, esconder, algo que no se quiere dar a conocer todavía. En el griego, la palabra tiene su origen en cerrar los labios, en no hablarlo. Es como, no te lo puedo decir todavía. Misterio no significa que no lo podemos conocer, solo que todavía no es el momento de conocerlo. Es algo que Dios preparó desde la eternidad, pero hasta cierto momento se iba a dar a conocer, no antes. Por eso algunos profetas intentaron ellos tratar de entender, pero no lo alcanzaron a entender. Vamos a Romanos 16. Y aquí encontramos algo acerca del misterio que el apóstol Pablo está explicando. Eso que era un misterio en la antigüedad, antes de Cristo, que no se podía conocer, que no se tenía toda la luz, que no había toda la comprensión, como no se tenían todas las piezas. Imaginamos que estamos armando algo, pero nos faltan piezas, entonces no lo podemos completar. Romanos 16, 25 es el final de la epístola a los romanos, y el apóstol Pablo dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Atención a estas palabras, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto. ¿Desde cuándo? Desde tiempos eternos. Esta idea de tener un misterio, Dios lo diseñó antes de la creación, antes de Adán, antes de la caída, antes del pecado, antes de los ángeles. Dios había planeado algo. El misterio es un plan que Dios tiene para todos nosotros, para todos los que creen en Él. Y lo vamos a ver. Ahora dice, pero que ha sido manifestado ahora, verso 26. Ciertamente era un misterio, estuvo oculto, pero ahora se ha dado a conocer, ha sido manifestado,
y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? ¿Para qué? Obedezcan a la fe. Lo que Dios nos enseña es para que aprendamos a obedecer su palabra. Lo que Dios nos quiere enseñar es para que nosotros no solamente digamos, yo lo creo y yo vivo como quiero, hago lo que quiero, sino que lo que creo me gobierne y me sujeto a lo que Dios dice, para que obedezcan a la fe. Y dice, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Volvemos a Efesios, al capítulo 3. Ya lo leímos, pero lo reafirmamos nuevamente. Cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 4, que ustedes puedan entender cuál sea mi conocimiento. Que ustedes se puedan dar cuenta cuánto sé yo de esto, del misterio de Cristo. Y enfatiza en el verso 5, es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. No se dio a conocer como ahora. Es que otra vez aparece esta palabra. Este misterio tiene que ser revelado en el corazón de las personas. Dice, revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo Dios lo envió para enseñarnos, para instruirnos, para explicarnos, para guiarnos a la verdad. Vivimos en un momento en la historia de mucho error y de mucha confusión. Sin embargo, debemos mantenernos conectados al Espíritu Santo, porque Él siempre nos va a guiar a toda la verdad. Vamos ahora a Colosenses capítulo 1. Nuevamente, en varias ocasiones, el apóstol Pablo señalaba el misterio que había estado oculto. En Colosenses 1:26 leemos que el apóstol Pablo dice, el misterio, eso que Dios no había permitido que se conociera antes, que no había sido revelado antes, ahora es revelado por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. El misterio, dice el verso 26, que había estado oculto. Bueno, ahora sabemos que estaba oculto, pero si lo ubicamos, este misterio, si lo tratamos de ubicar en el tiempo, ¿qué nos dice la Biblia? Que había estado oculto, ¿desde cuándo? Desde los siglos y edades. No tenemos como el entendimiento del momento en que Dios dijo, voy a guardar esto. Solamente sabemos que fue desde las edades antiguas, desde el tiempo pasado, desde la eternidad, que esto dispuso Dios que se ocultara desde los siglos y edades, pero que ahora, ahí es donde nosotros debemos decir amén, gloria a Dios, pero ahora ha sido manifestado a todas las personas, a todos los creyentes. Lean su Biblia y díganme si tengo razón. ¿A quién? La Biblia especifica que este misterio se revela a sus santos, los que están apartados, los que están comprometidos con Jesús, los que están identificados con Jesús, sometidos a Jesús, así como decía Saulo, prisionero de Jesucristo, que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso, esta es la voluntad de Dios, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles,
que es, aquí ya nos explica cuál era el misterio. ¿Cuál era el misterio? Cristo en ustedes. Lo que no entendió Moisés, Isaías, Ezequiel o Daniel, ellos no alcanzaron a captar el propósito de Dios como para que ese Dios de gloria, de maravillas, escogiera vivir en nosotros. ¿Se recuerdan que cuando Moisés dedicó el tabernáculo, la gloria de Dios descendió ahí y ya no podían entrar? Y lo mismo pasó cuando Salomón dedicó el templo. La gloria de Dios descendió y dice, los sacerdotes no podían entrar. Si a ellos en ese momento le hubieran dicho, ¿y qué crees? Fíjate que un día la gloria de Dios va a descender y va a llenar a cada persona que cree en Jesús. ¿Qué creen que hubiera dicho Salomón? No lo creo. Este Dios que llena el templo de gloria, este Dios va a habitar adentro. No, jamás, imposible. Pues ese era el misterio. Cristo en ustedes. Cristo adentro de ustedes, morando en ustedes, unido a ustedes. Ese es el misterio de gloria y se hace la esperanza de todos nosotros. Ahora, vamos a ver cómo lo llama el Nuevo Testamento al misterio, porque hablamos de un misterio, pero ¿cómo lo nombra? En Efesios, lo bueno es que estamos acá en el Nuevo Testamento y es fácil ir de Colosenses a Efesios, capítulo 1. Pablo, cuando escribe a los hermanos de Éfeso, está hablando de la obra de Cristo, que hemos sido amados, que nos ha bendecido, que hemos sido aceptados en Cristo. Y en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Redención es una palabra asombrosa, maravillosa, es una palabra que comprende muchas cosas. Redención es la palabra que comprende el pago que Dios hizo por nosotros, el sacrificio que hizo por nosotros y la liberación que el sacrificio provoca en nosotros. Así que redención es una palabra que empieza muy atrás y termina muy adelante. Es más, la redención terminará cuando estemos con la presencia del Señor. Cuando estemos ahí con Él, ahí la redención culminará. No empezó con Cristo, desde antes. Cristo fue el cumplimiento de todas las figuras de la redención. Ahora volvemos al verso 7. Dice, en quien tenemos redención, el pago por nuestros pecados por su sangre, o el perdón o la liberación del pecado, de las consecuencias del pecado, consecuencias eternas. Ahora tenemos vida eterna por su sangre. El perdón de pecados. Según, o de acuerdo, o conforme, ¿a qué? A las riquezas de su gracia. En el capítulo 2, Pablo nos va a decir, por gracia es que somos salvos, conforme a las riquezas de su gracia. ¿Qué hizo qué? Esas riquezas las hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahora es cuando marcamos el verso 9, dándonos a conocer qué. ¿Cómo lo llama aquí? El misterio de su voluntad. Quiere decir que este misterio Dios lo determinó en sí mismo, en su voluntad. No lo hizo por una presión, no lo hizo por el pecado de Satanás, no lo hizo por el pecado de Adán. Él lo decidió mucho antes, desde la eternidad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, ¿según qué? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Beneplácito es lo que uno mismo considera que le agrada. A mí me agrada, eso me agrada, y eso Dios lo decidió, porque eso Él así lo quiso, porque le agradó. Ahora, quiero hacerles una pregunta.
¿Les incomoda a ustedes que Dios tenga misterios? ¿Les como que por qué? ¿A poco no tiene Él el derecho de ser Dios y de guardar unas cosas que dice las cosas secretas le pertenecen a Él? Y las cosas reveladas, pues a sus hijos. Pero hay cosas que Dios las reservó porque Él quiso y no las compartió con nadie. Hasta ahora que vino Jesús y que el Espíritu Santo nos está revelando. ¿Cómo se llama este misterio? El misterio de su voluntad. ¿Y por qué? Porque Él quiso. A veces, los hijos batallan cuando un padre le dice, porque sí, porque quiero. Claro, eso aplica cuando están chiquitos, cuando están pequeños. Quiero que te arregles, pero ¿por qué? Porque sí, porque soy tu madre, porque soy tu padre, porque te lo mando. Arréglate, vamos a salir, punto. Así somos nosotros a veces con el Señor. Queremos que Él nos dé explicación, santo y seña de todo. Cuando entendemos esto, en su soberanía, Dios dispuso cosas que solo Él las puede entender. Y que maravillosamente nos las está revelando por el Espíritu Santo. En Efesios 3:3, que ya lo leímos, el apóstol Pablo menciona el misterio nuevamente. Aquí nos recordamos que nos decía que por revelación fue declarado el misterio. Verso 3, que por revelación, ya hablamos de esta palabra, me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Era el misterio de su voluntad y también le llama el misterio de Cristo. No son diferentes, es lo mismo, con otro nombre. Porque en este misterio participa Cristo. Es el misterio de Cristo, porque tiene cumplimiento en Cristo, a través de Cristo, por la muerte de Cristo. Cumple Dios las profecías en Cristo, el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora nuevamente usa la palabra, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu para que ellos lo puedan enseñar. En Efesios 6, nuevamente el apóstol Pablo usa esta palabra, misterio, en el versículo 18, que estaba dando instrucciones a la iglesia y hablaba de la armadura que todos nosotros debemos tener día a día. Verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de... Ahora, ¿cómo se llama el misterio? El misterio del Evangelio. Decía, el misterio de su voluntad, el misterio de Cristo, el misterio del Evangelio. Volvemos a Colosenses. Dije que estamos muy cerquita en estos libros o cartas. Capítulo 2, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Consolados y unidos en amor, ¿hasta cuándo? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Qué nombre le da ahora? El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es un misterio en el que los dos estaban de acuerdo. Y en el acuerdo de ellos, el Espíritu Santo tiene la tarea de revelarlo. No que Él no haya participado, porque este es un acuerdo de Dios en la eternidad, antes de todas las cosas. Él determinó
disponer las cosas en la administración de un tiempo hasta que llegara el momento de revelar por medio de Cristo este misterio. Y todavía no llegamos al misterio, solo estamos hablando del misterio. Ahora, con lo que hemos leído, ¿en qué consiste el misterio? Ahora vamos a tratar hemos hablado del misterio, cómo se llama el misterio, pero ¿cuál es el misterio? ¿Qué es lo que Dios nos quería enseñar? ¿Qué es lo que Dios guardó o apartó que no se podía conocer hasta este momento, hasta este tiempo? No contamos con una lista de pasos que diga 1, 2, 3, 4 para definir el misterio. Así que tenemos que andar buscando, como lo hemos hecho ahorita, en Efesios, en Romanos, en Colosenses, buscando estos versículos donde el Señor nos está hablando de la palabra misterio. Volvemos a Efesios, capítulo 1, y ahora sí vamos a comprender lo que nos está diciendo la Escritura de lo que significa el misterio. Efesios 1, 9 y 10. Vamos a leerlo. Dándonos a conocer, ya dijimos, el misterio de su voluntad, según lo que a Él le agrada, según lo que Él quería, el cual, este misterio, Él se lo había propuesto en sí mismo, desde la eternidad. Y aquí nos explica qué era lo que Él se propuso. Versículo 10. Lo que Dios deseaba era que llegara un momento en que Él iba a reunir todas las cosas. ¿Cuáles cosas? ¿De qué cosas está hablando? Bueno, las cosas que están en los cielos y en la tierra. Jacob tuvo un sueño. Jacob vio que había una escalera y que los ángeles bajaban y que subían, que había un encuentro, pero solo fue un sueño. En Cristo, el sueño tiene cumplimiento, porque las personas tienen acceso, ministración de ángeles por medio de Cristo, que nos lleve siempre a Cristo, y manifestaciones de ángeles. Si nos sorprende y digamos, pastor, pero el Espíritu Santo es suficiente, Dios no necesita hacer eso. Lean el Apocalipsis, capítulo 1, y se darán cuenta que dice que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Él envió a la iglesia por medio de su ángel para dársela a Juan. Así que tenemos al Señor que manda un ángel para que se lo dé a Juan y lo recibamos nosotros. Nosotros estamos en el cuarto lugar en la cadena. ¿Por qué Dios hace esas cosas? ¿Por qué el Espíritu Santo no pudo dar el Apocalipsis? ¿Por qué tuvieron que intervenir los ángeles? Bueno, eso no sé si se atrevan ustedes a querérselo preguntar al Señor, pero no nos corresponde a nosotros. Nosotros vemos lo que Dios hace. Y qué bueno que nos hace participar de esto. Amén. ¿Cuál es entonces el misterio? Dios dispuso reunir todas las cosas. Entonces, ¿qué hay en el cielo? ¿Qué hay en el cielo? Ángeles. ¿Qué hay en la tierra? Seres humanos. ¿Qué era lo que quería? Ahora, ¿esto va a ocurrir en todo el mundo? No. Esto ocurre en la iglesia. La iglesia es el punto donde se reúne lo celestial y lo terrenal. No es en todo el mundo. Esto ocurre solamente con los santos, con la iglesia. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo es que iba a reunir todas las cosas? Y el verso 10 nos da la respuesta. Dice, en la dispensación o en la administración del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué cosas iba a reunir? Ya lo respondimos. Las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra. Las iba a reunir de tal forma como un cuerpo, lo vamos a ver, como un cuerpo donde Cristo es
la cabeza, la autoridad, el poder, el dominio. Él tiene todo. Él es la cabeza. Si leemos al final de Efesios, dice que lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra y lo puso por encima de todo principado, poder, nombre y señorío que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y cómo termina el capítulo 1 de Efesios, diciendo: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La plenitud, y nos da una definición de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo, pero cada vez se va a ir llenando más de gloria, de gloria, de gloria, porque es un proceso que está generándose día a día, momento a momento, para crecimiento de la gloria de Dios en nosotros. En el capítulo 2 de Efesios nos dice que la iglesia es un edificio que va creciendo para ser un templo santo. Es un templo que va creciendo. Pedro dice: nosotros somos piedras vivas, que estamos ensanchándonos de la presencia de Dios. Y si Dios llenara más nuestras vidas, y el día que nos reunamos será más glorioso. Cada vez que Dios llene más nuestras vidas, cuando nos reunamos, la presencia de Dios será más maravillosa. Porque estamos siendo edificados para ser la morada de Dios en el Espíritu. Así que reunir todo, ese es parte del misterio. ¿Qué era lo que Dios quería? Reunir todas las cosas. ¿En qué consiste el misterio? En que hay un momento en que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Nos falta el tiempo, pero cuando leemos las cartas, en las diferentes epístolas, se hace mención de la presencia de los ángeles en la reunión, en la asamblea. La gente dice: bueno, pues yo también tengo el ángel de Jehová, acampa en derredor, y yo lo tengo en mi casa, no necesito venir a la reunión. Pero la manifestación de ángeles es más gloriosa en la asamblea, en la reunión. En la historia de la iglesia, hay cantidad de testimonios de personas que vieron a los ángeles o que los oyeron también. Que algunos cristianos se dieron cuenta que los ángeles estaban en la reunión. Así es, aunque no los veamos. Como creemos que el Señor está aquí, con sus ángeles también. Amén. Y en este cuerpo, Cristo es la cabeza, la autoridad de todas las cosas. Vamos al capítulo 3, porque aquí nos va a dar más. Ahorita es como que estuviéramos armando un rompecabezas y ya tenemos la primera pieza. La primera pieza es reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué era el misterio? Un día, en el plan de Dios, todo se iba a reunir en Cristo. Y Él iba a ser la cabeza, la autoridad. Ninguna otra autoridad. Él es la máxima autoridad. Ahora, aquí en el versículo 5, Pablo dice nuevamente: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Nuevamente tenemos que aclarar: ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Versículo 6 nos dice 3 cosas del misterio que Dios quería lograr. Primero, en este misterio, los gentiles, nosotros somos ¿qué? Somos coherederos, igual que el pueblo judío. Ellos heredaron las promesas de bendición. Si usted lee el Deuteronomio 28, ¿quién no ha leído el Deuteronomio 28 alguna vez? Para señalar ahí las bendiciones. Bendito serás en la entrada, bendito en la salida. Pero literal, así literal, puntualmente, ¿para quién fueron dadas esas bendiciones? Para los judíos, como descendientes de Abraham. Pero por Cristo,
Nosotros venimos a heredar esas bendiciones. Venimos a heredar las bendiciones del pacto que Dios hizo con Abraham. Por eso en Gálatas se nos enseña que somos hijos de Dios, hijos de Abraham también. Número 1, que los gentiles son coherederos. Somos coherederos. Tenemos una herencia en Dios. Esto no era tan claro para los antiguos. Antes de venir Cristo, no se imaginaban ellos que tuvieran una herencia con Dios por la eternidad. Y también dice, la segunda cosa del misterio es que somos miembros del mismo cuerpo. Es otra cosa diferente, somos miembros del mismo cuerpo. No hay dos unidades, es una sola. En esta unidad han entrado los judíos, que fueron los primeros herederos, ¿y quién más? Y nosotros también. Nosotros venimos a participar de esta herencia. Y somos miembros del mismo cuerpo donde el Señor es la cabeza. Y una cosa más, somos copartícipes ¿de qué? Pareciera lo mismo, pero no lo es. De la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Las bendiciones donde somos coherederos eran palabras de bendición aquí en la tierra. Pero quien da la vida eterna es Jesús. La vida eterna se imparte por Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. El que a mí viene tiene vida eterna. La vida eterna es resultado de estar en relación con Jesús. Por eso dice, participamos, igual que ellos, de la promesa en Cristo, en el Mesías, por medio del Evangelio, que es la promesa de la vida eterna. Ahora vamos a Colosenses, ya habíamos leído acerca del misterio, capítulo 1, versículo 26. Lo que tenemos antes son como piezas y ahora nos faltaba esta pieza para explicar el misterio. Y cuando ustedes unan estos versículos, ustedes deben sacar su propia conclusión en qué consiste el misterio. Nos dijo primero que era reunir todas las cosas en Cristo. Segundo, nos dice que los gentiles son coherederos, que somos miembros del mismo cuerpo. La siguiente pieza es que somos copartícipes de la promesa en Cristo. Heredamos las promesas de Abraham antes de Cristo, pero en Cristo heredamos promesas de vida eternas. Son diferentes. Es el cumplimiento de Abraham, de las promesas de Abraham, pero se cumplen solamente en Cristo. Toda la descendencia de Abraham no alcanzó a heredar estas promesas, porque se dan solamente por medio de Cristo. Y eso tenía que pasar hasta que Cristo viniera. Entonces ahora Colosenses nos dice, empezando en el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a todos los hijos de Dios, a todos los que van el domingo a la iglesia. Hay que leer bien, ¿verdad? ¿Para quién es el misterio? Para los santos. Y si alguien no anda en la santidad, pues no lo va a entender. Por eso es que muchas personas han ido por años a una reunión, pero no entienden todavía el misterio de Cristo. Y ahora hablando del misterio, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ¿cuál es el misterio? Cristo viviendo en nosotros. Lo que nadie se imaginó en el Antiguo Testamento, que Dios viniera a vivir en nosotros. En Isaías dice, la tierra es el estrado de sus pies. La tierra es donde Dios pone sus pies. Imaginen la dimensión. El cielo es como el trono. Y la tierra es el lugar donde el Señor pone los pies. Somos pequeñitos y si han visto ustedes las fotos del universo donde está la tierra, nos asombra que estamos
perdidos en un mar de estrellas, millones de lucecitas, de puntitos, y ahí estamos nosotros. No somos los grandes personajes del universo. No somos nosotros aquellos como el centro del universo. No somos nosotros así como lo máximo de la creación. Solo lo somos en el sentido que Dios nos creó. Y nos creó para salvarnos por medio de Jesús. En ese sentido somos asombrosos, maravillosos, porque somos el objeto de su amor. David dijo, ¿y quién soy yo para que tú me ames? ¿Quién soy yo para que tú me consideres? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quiénes somos para que Dios nos ame? Si el cielo es el trono y la tierra el estrado de sus pies, ¿qué somos nosotros? Sin embargo, Dios escogió amarnos, perdonarnos, restaurarnos, salvarnos por la eternidad, poner en nosotros su espíritu y que el Mesías, el Hijo de Dios, viniera a vivir en nosotros. Y que lo podamos llamar Señor, mi Rey, mi Dios, mi Señor. Porque ¿dónde está Cristo? ¿En un crucifijo? Ya no. ¿En un cuadro, en una imagen, en una pintura costosa, maravillosa? Ahí no está el Señor. El Señor escogió habitar en nuestros corazones. Así como escogió el pesebre, nos escogió a nosotros. Para vivir, habitar y ser uno con nosotros. Ahora debemos unir las piezas. El plan secreto. El propósito de Dios era reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Bajo la autoridad, el dominio, el poder, el señorío de Cristo Jesús como cabeza de la iglesia. Y aquí no hay diferencias ni separaciones, porque los gentiles venimos a ser coherederos igualmente que los judíos. Si alguna vez usted sintió envidia de los judíos, ya no tiene por qué tener envidia de los judíos. Ay, me hubiera gustado nacer en Israel. ¿Qué tal que naces allá y no crees en Jesús? Los judíos tienen la herencia espiritual de los profetas, la ley, tienen las bendiciones, tienen los patriarcas, pero necesitaban a Cristo. Nosotros tenemos a Cristo, tenemos a Jesús. Y somos también, igual que ellos, coherederos. También estamos en el testamento. También nosotros vamos a recibir herencia. No podemos tener envidia que el testamento se lea y diga, esto es para el pueblo de Israel y estas bendiciones para el pueblo. Y nosotros ahí como arrimaditos y decimos, ¿y qué nos va a tocar a nosotros? Igual. La herencia se divide igual para todos. Miren, los padres que han dejado herencia con lo mejor que quieren hacer, los hijos nunca están satisfechos. No, es que a él le dio un terreno, pero ese terrenito estaba en la esquina y a mí me dio el del rincón. No, pero es que ya me enteré que a él le dieron como 500 pesos más que a mí. Es que la casa que le dejaron a él era más grande. Como en nuestra herencia en Cristo. Todos tenemos la misma herencia. Va a cambiar según las personas hayan trabajado para el Señor. Ahí sí va a cambiar. El que no hizo nada, ¿qué recompensa va a recibir? Hermanos, el que no hizo nada para Cristo, ¿qué recompensa va a recibir? Como dicen en la escuela, pásele, o como fue con la pandemia, no, ya ni le hagan examen, que pase al siguiente grado, de panzazo. Pero los que sirvieron al Señor, los que llevaron su palabra, los que estaban interesados en llevar a Cristo a otras personas,
ellos van a tener alguna diferencia, una recompensa. ¿No les parece que eso es justo? Bueno, entonces mi definición es, en el plan secreto, Dios iba a reunir todas las cosas en Cristo Jesús para que nosotros seamos coherederos, miembros del cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por el Evangelio, para que Cristo habite en nosotros como la esperanza de gloria. Si no les gusta la definición, hagan ustedes la suya. Es lo que yo entiendo que me dice Dios, que va a reunir todas las cosas en Cristo Jesús, donde no hay diferencia, somos coherederos, somos copartícipes y que somos un cuerpo y que Cristo vive en nosotros. Trate de armar eso para que usted descubra y el Señor le ilumine en qué consiste este misterio, que usted pueda tener un entendimiento profundo de esto que hemos leído. Vamos a hacer una pregunta. A la luz de este misterio, ¿qué es la iglesia? Si ya estamos tratando de entender el misterio de Dios, ¿en qué consiste la iglesia entonces? Bueno, la iglesia es una asamblea que ya mencionamos 2-3 veces, de santos. Una asamblea de personas apartadas para Dios. La palabra santo no quiere decir que nunca fallas, que nunca te equivocas, que nunca cometes un error. La palabra santo quiere decir que tú sabes que estás apartado para Dios, que eres pertenencia de Dios, que tu vida le pertenece a Dios, que tus hijos le pertenecen a Dios. Eso es lo que significa santo, que estamos apartados. Somos como una taza, que si tienes en tu casa una taza que solo tú la usas, tú no se la vas a prestar a nadie. ¿Por qué? Porque es nuestra, solo nosotros tomamos en esa taza. Así es cuando somos santos, estamos apartados para Dios. El diablo nos quisiera usar. Amén. ¿Qué dicen los santos? Nada que ver con el diablo. El mundo nos quisiera jalar. ¿Qué dicen los santos? Mi tesoro no está ahí. Mi tesoro es Cristo. Amén. Así que la iglesia es una asamblea, un cuerpo elegido, apartado, sellado con el Espíritu Santo, que está aquí en la tierra como una expresión de Cristo. Cuando leímos Efesios 3:10, nos dice que la iglesia va a dar a conocer a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Dios. Es algo que ustedes, quizás es un lenguaje que no estamos acostumbrados a usar, pero les invito que esta semana usemos este lenguaje para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los principados y a las potestades. ¿Por medio de quién? Ahí es cuando nosotros decimos, por medio de mí. Yo soy quien tiene que dar a conocerlo. Y eso es lo que vamos a ver, cómo damos a conocer. Entonces en Efesios 3:10 nos dice lo que hemos parafraseado, que la iglesia tiene esta tarea. Una tarea es lo que el Padre espera de nosotros. Y mi tarea es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios escondida en Cristo Jesús a los principados y a las potestades. Si tratáramos de hacer un resumen del misterio, el centro del misterio es Cristo. El centro del misterio es Cristo. ¿Y qué abarca el misterio? Abarca la eternidad, desde antes de que Cristo viniera a la tierra, desde antes de formar a Adán, desde antes de que el hombre pecara, antes de que Satanás ensuciara ahí con sus obras y arrastrara a los ángeles. Mucho antes del pecado, Dios había determinado este misterio. Y este misterio iba a ser realizado por Jesucristo, para morir en la cruz, para llevar nuestras enfermedades, nuestros pecados,
para ser sepultado, para resucitar y para ascender y estar sentado ahora a la diestra del Padre. Eso es todo lo que abarca el misterio. ¿Quién lo puede explicar? ¿Quiénes son los únicos que lo pueden explicar? Traigan a una persona, un especialista en fútbol. ¿De qué va a hablar él? De fútbol. Uno del deporte, va a hablar de deporte. Traigan un político, va a hablar de política. De Cristo, ¿quién habla? Su iglesia, los santos y nosotros. ¿Quiénes son los únicos que pueden hablar del misterio? Nosotros, los santos. Solo la iglesia, los nacidos de nuevo, los regenerados por el Espíritu Santo, pueden cumplir la tarea. Voy a terminar, solo les voy a dar el título de la tarea, cómo podemos cumplir la tarea, y me gustaría que ustedes investigaran. La tarea tiene varios aspectos, varias actividades. La primera, debo aprender a proclamar la palabra de Dios. Eso es lo que todos los hijos de Dios tenemos que aprender, a proclamar la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Específicamente empezaremos con este tema: cómo los hijos de Dios proclaman la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios está en nuestra boca para ser declarada en el mundo, en las naciones. Nosotros no tenemos que ir a Rusia o a Ucrania para orar por esos países, pero desde nuestra comodidad del hogar podemos hacer una oración para que Dios intervenga en esos lugares. No tenemos acceso a los niveles del gobierno, pero desde nuestros hogares podemos orar que Dios toque esos niveles, que el Espíritu de Dios opere en esos lugares. No tenemos acceso a las bolsas del dinero en todo el mundo, pero podemos orar que Dios intervenga en la economía de los pueblos y bendiga a las naciones. Así que nuestra tarea para en 8 días es aprender a proclamar la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie un momento, hermanos. Ustedes son participantes de un misterio. A ustedes Dios les da a conocer el misterio: su Hijo, su muerte, resurrección, exaltación, sentado a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo Cristo? Esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él va a venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Y nosotros, si el Señor viniera próximamente y estamos vivos, seremos, dice, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro cuerpo sería glorificado. Pero en caso contrario, y nuestro cuerpo fue depositado en la tierra, ¿quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo Jesús resucitan primero. Y dice Pablo, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahí que nadie le va a ganar a nadie, ni diga, o sea, aquellos me ganaron a mí. No. Muertos resucitan, nosotros somos transformados. Esto que hablamos hoy constituye en las Escrituras un misterio. La gente lo puede saber, pero necesitamos que el Espíritu Santo hable esta verdad en nuestros corazones y podamos vivir por esta verdad. Podamos amar a Dios, padecer o sufrir o llevar su palabra por amor a Él, por todo lo que Él hizo por nosotros. Quisiera invitarles que abramos el corazón, cerremos los ojos y hablemos con nuestro Padre. Nos has hecho depositarios de este misterio. Enviaste a tu Hijo para llevar
mi pecado, mi maldad, mi rebelión, mis transgresiones y todas mis enfermedades. Y fue a la cruz, dio su vida como un cordero, derramó su sangre para limpiarme de todo pecado. Hoy nos podemos acercar hasta tu trono por la sangre derramada, por el camino abierto a través del velo que fue su carne. Ahora llegamos a tu trono para decir: Padre, gracias por amarnos, por dar la vida de tu Hijo Jesús y por darnos participar en este misterio. Que seamos instrumentos para llevar tu palabra, que podamos comunicarle a otros la grandeza de tu amor y que podamos decir hoy: heme aquí, Señor, envíame a mí. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, a quien le están sujetos todos los principales, todos los poderes, todas las autoridades, todos sujetos a Cristo como Señor, cabeza de la iglesia. Y nosotros somos su cuerpo, la expresión de que Cristo vive en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Por favor, saluden a alguien. Bendigan la vida de alguna persona.